Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Mía Olivares alcanzó a vivir solo 2 meses, un suspiro, un instante. No alcanzó a nada casi de lo que ofrece la vida porque le llegó la muerte. Afectada por el virus sincicial, posiblemente su existencia ya estaba condenada. O a lo mejor no. Para un Ministerio de Salud insensible que maneja FONASA con extensas listas de espera, fue solo eso, solo un número. No podía ser de otra manera cuando todos los años el 20% de todas las muertes en Chile es de personas que están en la lista de espera para ser atendidos. Son miles de personas que engrosan una estadística, una planilla Excel en un computador manoseado. Mía, esta guagua de 2 meses, estuvo en otra lista de espera fatal. La ministra Jimena Aguilera dijo, eso sí, ella lo dijo, que de haber habido una cama disponible, Mía habría sobrevivido. Era tal la ocupación de camas para niños que la única posibilidad, decían, era trasladarla a cerca de 1.000 y tantos, casi 2.000 kilómetros de distancia a Arica, lo que en la práctica demostró el colapso del sistema, por lo que se resolvió que no había cama UCI disponible. El drama de la última cama entonces existió. La verdad es que para la maldita burocracia existió, porque había cama para esa niña de 2 años en la clínica Las Condes. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, dijo que un fallo de la Contraloría lo impedía trasladarlo a Las Condes. Doble o triple ignorancia de la ministra. La Contraloría no dicta fallos. Había una sentencia, pero no era de la Contraloría, era de la Corte Suprema. Y esa sentencia no impedía trasladar enfermos porque prima la ley de urgencia. Una sucesión de errores de las que la ministra Aguilera salió gracias a la política y gracias a la derecha también indemne. El ministro Álvaro Elizalde dijo que no tenía sentido seguir ahondando en el tema porque para él Mía también fue solo un número. El subsecretario de Redes Asistenciales era Fernando Arauz, 38 años, cercano al presidente, compañero de ruta de toda una generación que hoy gobierna.
Arauz es el que dijo que se había buscado en todas partes, pero no consideró la clínica Las Condes. La ministra Aguilera, a inicios de la semana, apoyó a Arauz, dijo, aclaró los temas, los malos entendidos y por qué se había entendido así y las medidas que había que tomar. Así que quédense tranquilos. La ministra Aguilera creyó que así se precluía el asunto. Lo que ocurre es que Jimena Aguilera y el presidente Gabriel Boric habían decidido seguir apoyando a Arauz. Habían decidido seguir con Arauz. Porque Mía Olivares seguía siendo un número. La decisión de despedir al subsecretario Fernando Arauz no se debió a ese error fatal. Se debió a que hubo una comida en el Cerro Esperanza de Valparaíso, en el fino restaurante Portofino. La ministra Jimena Aguilera se dio cuenta en esa comida de que no podía seguir con Arauz. Degustando comida italiana estuvieron Jaime Sáez de Revolución Democrática, Elia Molina del PPD, Francisca Bello de Convergencia Social, Danisa Astudillo del Partido Socialista, Ana María Gasmuri de Acción Humanista, Tomás Lagomarcino, Radical, Hernán Palma, Partido Humanista, y Matías Ramírez del Partido Comunista. Y ellos, en esa comida, le comunicaron a Aguilera que Arauz se había convertido en un material desechable, que tenía que operar ese Arauz como fusible, porque si no, la crítica llegaría a ella, Aguilera, y ella sería fusible de Gabriel Boric. Entonces, con aire marino, esa fue la lógica, una lógica solo política. Entonces Arauz fue despedido y se nombró a Osvaldo Salgado, 73 años, cercano al Partido Socialista, que había desempeñado el cargo en tiempos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entonces Aguilera, la ministra, tuvo que desdecirse del apoyo que le había otorgado a Arauz. Y dijo, al hablar de Salgado, dijo, el presidente ha sido muy prudente en nombrar a alguien con una larga trayectoria y que no va a necesitar, escuche bien, que no va a necesitar una curva de aprendizaje, sino que trae experiencia. Yo me hago una pregunta, hagámonos todos una pregunta. ¿Por qué estamos sometidos, como dijo Aguilera, a tener que soportar una curva de aprendizaje refiriéndose a Arauz? ¿Por qué la ministra sí sabía? Porque nos imaginamos que se había dado cuenta que Arauz no sabía, no lo expuso al presidente, y si es que no la escuchan, ¿por qué no se fue? Si es que no atendían sus reclamos. Si sabía o no sabía, la ministra también es responsable. Y lo es también el presidente Boric, al nombrar a un incompetente, lo dice la ministra, y querer mantenerlo pese a toda la evidencia. Porque todo esto que ustedes escuchan es propio de irresponsables, incluyendo eso de nombrar a gente que no sabe para que aprendan el cargo. Es verdad que los casos de enfermedades respiratorias han sido muchísimos, ha habido muchísimas personas enfermas. Cuando hablo de personas hablo de niños, ¿no? Enfermos con virus respiratorios. Pero también fueron grandes las advertencias. En el hemisferio norte, en su invierno había ocurrido exactamente lo mismo. Y todos sabemos que lo que ocurre en el hemisferio norte después se repite acá. En mayo, ya el Instituto de Salud Pública había advertido una ocupación de camas del 90%, casi el 90%. Por lo tanto, ya se sabía. El 1 de febrero, en pleno verano, Jaime Rodríguez, presidente del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Vacunación, dijo, hay bastantes pronósticos que dicen que probablemente este año, a partir de marzo, va a ser bastante intenso en enfermedades respiratorias. Y después las alertas se fueron sucediendo muchas veces en forma periódica, pero las autoridades no le hicieron caso. Ni siquiera había una autoridad para gestionar la disponibilidad, la conversión de camas UCI pediátricas y el traslado de pacientes. ¿Por qué? Porque estábamos en esta curva de aprendizaje. La verdad es que son unos irresponsables. Como una anécdota, los padres de Mía pidieron al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio su historial médico y le entregaron un papel con una letra absolutamente ilegible. Una vergüenza. Mía murió en el viejo Hospital Claudio Vicuña. Hay cerca de 100 denuncias de negligencia médica en ese hospital. El nuevo hospital está listo desde septiembre del año pasado. Es espectacular. Está nuevo. Está abandonado porque se está deteriorando porque no lo han ocupado. El 27 de septiembre del año pasado, ese hospital, el Claudio Vicuña nuevo, estaba terminado. Se armó una comisión por el Ministerio de Salud para recibirlo.
En octubre se hicieron observaciones. El 17 de abril de este año estaban todas subsanadas. Solo el 6 de junio de este año el municipio le hizo observaciones burocráticas ¿a quién? Al dueño. Pura burocracia, unos papeles. Todo sin apuro, todo sin ninguna urgencia. El hospital, para que usted sepa, debió haber estado terminado en 2020. Sí, en 2020. Pero el ministerio pidió una y otra vez aumento de obras porque el proyecto inicial estaba malo, era insuficiente. Porque si hubiese existido ese hospital, a lo mejor ya no habría muerto, porque habría habido camas. Y ahora hay otro problema. En verdad, el hospital no ha sido, se dijo, aperturado porque no cuenta con la dotación de personal adecuado, porque no hay especialistas que puedan cubrir las necesidades de la población de manera efectiva, y tampoco tiene el equipamiento para aperturar las camas de la unidad de terapia intensiva. De hecho, las órdenes de compra fueron recién emitidas hace unos días. O sea, no trabajaron en forma paralela, no hay carta Gantt, no se compró el equipamiento en forma oportuna, porque está ahí, está lleno de irresponsables, no saben trabajar. Esta semana, Radio Biobío dio a conocer que la jueza Graciel Muñoz, hija del poderoso ministro de la tercera sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en medio de la pandemia, se fue a trabajar por Zoom a Italia. Sí, a Italia. No hay vergüenza. Como lo contamos en Biobío, fue muy difícil reportear este caso porque casi todos le temen al juez Muñoz. Se nos cerraron las puertas. Graciel, la hija jueza, tampoco quiso hablar con nosotros. Hay que recordar que el Poder Judicial, sus magistrados, sus funcionarios, fueron los primeros en ser vacunados. Se les dio preferencia porque usted comprenderá que administrar justicia es fundamental. Pero los jueces no volvieron a los tribunales en forma presencial. Entonces, esta preferencia se transformó simplemente en un privilegio. El Código Orgánico de Tribunales exige que los magistrados en la zona tienen que vivir en la zona jurisdiccional del tribunal en que desempeñan sus funciones. En esa zona jurisdiccional deben vivir. Si hay una excepción, por parte de la Corte de Apelaciones respectiva, debe autorizarse, en este caso la Corte de San Miguel, debe autorizarse vivir en otro lugar con una resolución fundada, o sea, con argumentos. Mediante un auto acordado, la Corte Suprema reguló el trabajo telemático en tiempo de pandemia, pero un auto acordado no puede modificar las leyes. Y las leyes, y es un imperativo legal, deben ser interpretadas según su sentido natural y obvio, o sea, con el sentido común. O sea, lo obvio es que la jueza podía realizar sus labores en forma telemática desde su casa. Cualquier otra circunstancia era ilegal. Incluso, si ella no lo estimaba así, debió haber presentado una solicitud formal a la Corte de Apelaciones de San Miguel. Yo quiero recordar que las normas que regulan la función jurisdiccional son de derecho público. O sea, los jueces y los funcionarios de los tribunales solo pueden hacer aquello que la ley expresamente se le permite. Y ante el silencio de la ley se deben abstener. La jueza Graciel Muñoz se mandó a cambiar sin preguntarle a nadie. Y ahora ha dicho que es culpa de la Corte de Apelaciones de San Miguel no haberle preguntado, o sea, no haberle preguntado a ella, no haberla fiscalizado, no haberla cuidado. O sea, además de ignorancia, demuestra Graciel Muñoz desfachatez. Cuando Biobío le preguntó a la Corte de Apelaciones de San Miguel acerca de esta situación, se reunió el Pleno y los señores ministros decidieron no respondernos en un acto de opacidad total. Pasaron los antecedentes a una llamada Comisión de Transparencia del Poder Judicial. Hasta ahora nada se escucha de ellos. La jueza Graciel Muñoz se desempeña en un tribunal, esto es muy importante, se desempeña en un tribunal de garantía. Ese es un tribunal unipersonal, o sea, no hay otro juez, solo ella. Y es un tribunal que resuelve, entre otras cosas, las medidas cautelares en un juicio. O sea, resuelve la señora Muñoz, Graciel Muñoz, si una persona va o no a la cárcel, por ejemplo. Por eso es importante que el juez esté ahí, en lo posible, porque puede escuchar formalizaciones, puede escuchar antecedentes, tiene que fundar sus decisiones. Es importante que vea lo que ocurre, pero no solo eso. Es importante que el juez, si está trabajando de forma telemática, esté disponible para que vaya al tribunal si es que hay algún hecho que amerite su presencia. Pero eso no lo puede hacer cuando está a 12.000 kilómetros de distancia y además no le cuenta a nadie. Hay una paradoja, porque con su presencia
la jueza Muñoz velaría mejor por las garantías individuales de las personas sometidas al tribunal en el que se desempeña. Y su padre, el juez Sergio Muñoz, participa en una sala de la Corte Suprema que vela justamente por el cumplimiento de las garantías individuales. Al parecer, los dos viven bajo el mismo techo. Cuando se trata de la hija, el juez Sergio Muñoz hace la vista gorda cuando se trata de proteger las garantías de las personas. Esta jueza es de una frescura total. Hasta el momento no sabemos por qué y a qué se fue a Italia por meses. La jueza imputó a la Corte no haberla fiscalizado, como les contaba, en un caradurismo absoluto. Y la Corte ha quedado en silencio en un intento de que todo pase por inadvertido. Me refiero a la Corte de Apelaciones de San Miguel. No sabemos qué ocurrió con el ministro visitador del tribunal, el tribunal de la jueza Muñoz. Sería bueno además que el ministro de la Corte Suprema, su papá, Sergio Muñoz, cuente si vive con ella, porque entonces conocía o debía conocer en primera persona las irregularidades cometidas por su hija. Hasta el momento el ministro Muñoz, siempre un hombre muy locuaz, permanece en silencio. Se dice que vive con su hija porque ella da la dirección de su padre. Esto ocurre posiblemente porque en la práctica los jueces no responden a nadie por lo que hay impunidad, y me refiero a los jueces de la Corte Suprema. Hasta el momento no se ha iniciado ninguna investigación de oficio en los tribunales. O sea, hasta el momento, los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la ministra, el ministro, la ministra Graciela Muñoz, el ministro Sergio Muñoz, son todos unos irresponsables. Les voy a entregar un dato más. La inmobiliaria Fundamenta estaba construyendo un proyecto inmobiliario en la comuna de Ñuñoa. Y esta jueza, Graciela Muñoz, es también una inversionista inmobiliaria, por lo que decidió firmar 2 promesas de compraventa para comprar 2 departamentos. Las obras fueron paralizadas por los tribunales. Entonces Graciela Muñoz, la jueza, quiso desistirse de las promesas de compraventa y que le devolviera la plata que había entregado. Explicación que dio Graciela Muñoz a la inmobiliaria, textual, entre comillas: mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto. Y siguió hablando, comillas: mira, este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto. Y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo el tema, ya que participa en la Corte Suprema. Y lo vería mucho, porque el asunto podría haber llegado a la tercera sala, donde su papá es amo y señor. Hasta el momento del ministro Muñoz, nada se sabe sobre este asunto. Lo que sí sabemos es que parece que siempre está enterado de lo que hace su hija y de sus negocios. Y es por eso que podemos suponer que conocía de su estadía por meses en Italia. Son unos irresponsables, aunque respecto a los Muñoz, padre e hija, posiblemente el concepto se quede corto. El Fundo Galera queda en Corral, camino a Chagüín. Esto es en la parte costera de Valdivia. Esmera Elvira Nauco Vargas y Venancio del Carmen Aguilar Navarro, junto a otras personas, ingresaron a ese fondo, liderados por el huerquén Heraldo Railaf Nauco, lo usurparon violentamente, utilizando armas de fuego, amenazas, y se apropiaron del fondo. Los dueños no pudieron ingresar nunca más a él. Se decretó un resguardo policial para que los dueños pudieran acceder al fondo tomado, pero nunca se ha hecho efectivo. La Corte Suprema acogió un recurso de protección contra la delegación presidencial de Valdivia, porque no habían hecho nada por resguardar el derecho. El fallo nunca se ha cumplido. Este año se presentó un recurso de protección para desalojar ese predio. No ha sido posible notificar a los usurpadores, porque cuando llegan a notificarlos se oponen con violencia. Hay varias acciones judiciales pendientes, y una de ellas es una acción penal en que se decretó la cautelar de que los usurpadores abandonen el fondo, lo que por supuesto no se ha cumplido. Pero, y aquí viene lo increíble, el Juzgado de Garantía de Valdivia dijo que si en una de esas ellos cumplen las resoluciones judiciales, son desalojados, los violentos usurpadores, los que han amenazado con armas, los que han robado, los que han causado destrozos según los dueños, si es que se van,
podrán entrar al fondo para celebrar el Año Nuevo Mapuche y otras festividades, aún sin consentimiento de los dueños, a las 2 personas que indicamos antes y a otras más. Incluso se resolvió que podían entrar cada 45 días. Ante esta resolución increíble de personas que amenazan, que se toman un fondo y que si es que cumplen una resolución judicial se van, tengan derecho a entrar nuevamente en forma reiterada, el juez de garantía dijo que sí se podía hacer. Incluso la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó eso, que sí podían entrar. Y no solo confirmaron esto, sino que decidió que el juez de la garantía podía abrir debate sobre otras fechas adicionales para entrar al fondo. Los jueces de Valdivia de esta maravilla son Juan Ignacio Correa Rosado, Samuel Muñoz y María Soledad Piñeiro. Recurrieron de queja entonces los dueños a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que no iba a conocer el asunto, se lavó las manos, que esa no era la vía para conocer el tema. Y resulta que estos jueces supremos son Haroldo Brito, Manuel Valderrama, Jorge Dam, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier. Para los jueces chilenos, que personas ajenas, armadas, violentas, que se han tomado un fondo, que han robado, que han talado bosques, que no cumplen con las resoluciones judiciales, si es que los desalojan y cumplen lo que se ha resuelto y se van, podrían entrar al fondo de nuevo cuando quieran. ¿Qué cree usted? ¿Estos jueces son responsables o irresponsables? Esta semana conocimos una verdadera debacle de la prueba CIMSE. Esta prueba existe desde el año 1968. Es una medición muy valiosa y en alguna oportunidad incluso se hizo en 6 niveles de estudios. Michelle Bachelet eliminó la que se hacía en segundo básico. Ahora se hace en cuarto básico y en segundo medio. Este gobierno intentó no hacerla el año pasado, porque los resultados que se conocieron este año son de la prueba del año pasado. El gobierno no quería hacerla, e incluso el gobierno demoró los resultados. Y si no es por el Consejo Nacional de Educación que exigió hacer esta prueba CIMSE, no tendríamos prueba. O sea, si hubiese sido por el presidente Gabriel Boric, no sabríamos nada. El gobierno suponía que el mayor problema en cuanto a dificultades para los alumnos estaría en lectura. Y entonces las autoridades estaban dedicadas a reforzar la lectura y se equivocaron, porque aunque la lectura cayó, el desplome mayor fue en matemáticas. En matemáticas, los cuartos básicos retrocedieron 10 años, los segundos medios retrocedieron 16 años. Ellos, los de segundo medio, ya no son recuperables y para casi todos esta falencia los va a acompañar toda la vida. Yo no los voy a aburrir con cifras. Sí puse atención en una notable curiosidad. La rectora del lugar en que se forman los profesores, que es la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la rectora se llama Elisa Araya. ¿Y qué dijo Elisa Araya? Dijo que este resultado no es un retroceso, porque es la misma fotografía que año a año este país tiene. La verdad es que es lo de la rectora Araya, una extravagancia, que adquiere mayor dimensión porque ella es la guía de los que van a ser docentes. La educación chilena hace tiempo que está mal, pero hay un consenso que el cierre de los colegios durante la pandemia fue fundamental para que se obtuvieran estos resultados calamitosos. Los niños chilenos tuvieron sus colegios cerrados durante 259 días. Sin ninguna razón, fuimos de los países con el cierre de los colegios más prolongados del mundo. Sin razón, repito. Bueno, en verdad hubo una razón. El colegio de profesores, totalmente politizado, que se opuso siempre a abrir los colegios, y la oposición política de la época, que es lo que hoy gobierna. Una y otra vez se opusieron a abrir los colegios. Los profesores fueron también los primeros en vacunarse, y en una insensatez sin nombre, la historia los recordará, ya vacunados se negaron a abrir los colegios. El ministro de Educación de la época, Raúl Figueroa, solo por el hecho de intentar que los alumnos volvieran a clases presenciales, enfrentó una acusación constitucional. ¿Y quiénes votaron a favor para destituirlo? Porque querían que los alumnos volvieran a clases. Votaron a favor en forma miserable. Gabriel Boric, hoy presidente, Giorgio Jackson, hoy ministro, Camila Vallejo, hoy ministra, Miguel Crispi, hoy jefe de eso que se llama segundo piso, Fidel Espinosa, hoy senador socialista, Iván Flores,
diputado, hoy día senador de la Democracia Cristiana. Rodrigo González del PPD. Marcela Hernando, hoy ministra radical de Minería. Carmen Herz del Partido Comunista. Raúl Leiva del Partido Socialista. Vlado Mirosevich, liberal, hoy presidente de la Cámara de Diputados. Claudia Mix, diputada del Frente Amplio. Manuel Monsalve, el socialista, hoy subsecretario del Interior. Jaime Mulet, el diputado del Partido Regionalista Verde Social. Jaime Naranjo, socialista. Daniel Núñez del Partido Comunista. Emilia Nuñado del Partido Socialista. Maite Orsini, usted la conoce, de Revolución Democrática. José Miguel Ortiz de la DC. Catalina Pérez, hasta hace poco presidente de Revolución Democrática. Gastón Saavedra, hoy senador PS. Marcelo Chilin, PS. Gabriel Silver de la DC. Víctor Torres, demócrata cristiano, hoy superintendente de ISAPRES, nombrado por Gabriel Boric. Pablo Vidal, Gonzalo Winter, Gael Jomans, todos de la generación de Gabriel Boric y muchos más. A todos ellos se les advirtió las graves consecuencias que habría para la educación chilena. Todos sabían, todos ellos, y todos son unos irresponsables. En materia de educación, en la última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric casi nada dijo. La gestión del ministro Marco Antonio Ávila de Revolución Democrática ha sido un desastre. La defensa de que las críticas se deben a su condición sexual son una afrenta para los que tienen esa condición u opción, porque los usan para defender una pésima gestión. ¿Es que acaso el mantra, usted lo recordará, educación pública gratuita y de calidad, fue solo un engaño para llegar al poder? Posiblemente sí, a juzgar por los resultados y la gestión. La última polémica se originó en el rechazo del gobierno a la invitación a Chile de ser el país principal, el país invitado a la principal feria del mundo, la de Frankfurt en Alemania. Es la mayor feria del libro del mundo. La explicación: participar cuesta unos 8 millones de dólares. Esta razón, según Jaime de Aguirre, el ministro de Cultura, es que esa plata hay que gastarla en Chile. La verdad es que hay muchos actos que se desean programar para el aniversario de los 50 años del golpe militar, y para eso se necesita dinero, plata. La embajadora de Chile en Alemania, Magdalena Atria, hace 2 meses comunicó a los alemanes que Chile rechazaba la invitación de ser el país invitado. Gabriel Boric, que se autodefine como lector, dice ahora que no tenía idea de la decisión. Pero yo me pregunto, cuando el presidente habla con sus ministros, y habla uno a uno con sus ministros, obviamente, ¿es que no habló de este asunto? ¿Pero de qué hablan entonces cuando este era un asunto principal del Ministerio de la Cultura? Los alemanes son ordenados. En marzo, Chile había firmado una carta de intenciones diciendo que aceptaba ser invitado de honor. Y poquito después dice que no va a cumplir con esas intenciones que había firmado. Este es un papelón. Carlos Franz ha dicho que Chile llevaba 30 años intentando ser invitado. Convengamos que el presidente Gabriel Boric tiene una notable capacidad para elegir malos colaboradores, y uno de ellos es sin duda Jaime de Aguirre. Abandonado por la televisión, con una vida laboral con demasiados ripios en los últimos años, retirado hace tiempo, fue llamado sorpresivamente a un ministerio que debiera ser una de las estrellas del Frente Amplio. Es una triste cosa que está en medio de una huelga larga y ahora con esta decisión. De Aguirre primero optó por el silencio, después se le vio irritado, colérico, desacomodado. Esto ocurrió hace tiempo, hace 2 meses que se comunicó a Alemania todo esto, pero el presidente Gabriel Boric dijo hace algunas horas: esta decisión no pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente. Yo le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia, pero entonces, ¿quién diablo manda acá? Yo creo que es notable que esto no lo sepa el presidente, reitero. Pero si es así, al ser descalificado por el presidente de Aguirre debiera irse, porque revirtió por sí y ante sí una decisión que estaba tomada. Este proyecto de participar en esta feria representa un porcentaje importante del presupuesto del ministerio. Por esto no entiendo cómo es posible que el presidente no lo haya sabido. Ahora quieren revertir la decisión, pero eso será difícil. Aquí hay al menos un irresponsable, o al menos 2. Elija usted. Hace algún tiempo, en una columna dije lo siguiente:
Con la venia del ministro de Hacienda de la época, Nicolás Eyzaguirre, la estatal Codelco vendió en contratos a futuro cobre a los chinos a un precio fijo inusualmente bajo. El primer contrato de julio de 2005 consideró 373.950 toneladas métricas de cobre para entregar entre 2006 al 2011 a un precio promedio de 1,176 dólares la libra, con valores decrecientes. La segunda operación de diciembre del 2005 era por 139.250 toneladas de cobre a 1,578 dólares por libra. Y otra transacción de enero del 2006 por 699.996 toneladas para entregar entre 2008 y 2012 con un precio promedio de 1,385 dólares la libra. En total, 1,2 millones de toneladas a menos de 2 dólares, mucho menos de 2 dólares, pese a que desde 2006 el cobre prácticamente no ha bajado de los 3,2 dólares. Codelco acordó venderle a la China Minmetals 55.750 toneladas por año durante 15 años, a un precio levemente superior al dólar, y que este contrato llegó hasta el año 2021. Los negocios se celebraron en un paraíso fiscal, las Islas Bermudas. Ahora sabemos que hoy Nicolás Eyzaguirre, el ministro de la época y que formaba parte del directorio, es un hombre de confianza de los chinos. El directorio de la Compañía General de Electricidad está formado por Yan Dai, Yu Bing, Futao Wang, Chen Su Liu y Nicolás Eyzaguirre Guzmán. La confianza es un bien muy preciado. Esto que contamos en una columna anterior, al exministro Nicolás Eyzaguirre no le gustó, entonces contestó. ¿Y qué dijo Nicolás Eyzaguirre? Nos envió una comunicación. Dijo que su lugar en el directorio como ministro de Hacienda era, y esto lo cito textual para que usted entienda cuál es la filosofía acá, dijo que su papel era bastante decorativo. Hace rato que yo no sabía de alguien, en este caso un ministro, que desempeña una función en el directorio de la empresa de cobre más grande del mundo, en una función a la que además, o por la que además le pagan, más allá de lo que gana como ministro, le pagan en forma adicional, que opte por defenderse diciendo que su papel era decorativo, que no incidía. O sea que era una especie de irresponsable, un espantapájaro, un muñeco, una especie de pelele. Dice que el negocio de la época fue bueno. Bueno, el negocio celebrado en 2006 fue a tan largo plazo que terminó en 2021, larguísimo plazo. Codelco perdió miles de millones de dólares. No solo eso, el negocio lo celebraron con Eyzaguirre ahí, en un paraíso fiscal, las Islas Bermudas. Y lo que hicieron fue celebrar contratos fuera de la jurisdicción chilena para evadir impuestos. Codelco evadiendo impuestos. ¿Y quién era el jefe del Servicio de Impuestos Internos? ¿O de quién dependía el jefe del Servicio de Impuestos Internos de la época? De Nicolás Eyzaguirre. Mire, leo la memoria de Codelco. ¿Y qué dice la memoria de Codelco? Que la conducción y supervigilancia de la empresa están a cargo del directorio de Codelco, integrado por las siguientes personas: el ministro de Minería que lo preside, el ministro de Hacienda. Y ahí estaba el señor Eyzaguirre. Eso dice la memoria. El presidente ejecutivo de la corporación, además, es designado por el directorio, o sea, por Nicolás Eyzaguirre, entre otros. El presupuesto anual de Codelco es aprobado por un decreto supremo conjunto de los ministerios de Minería y Hacienda, o sea, el señor Eyzaguirre. El único objetivo de estar en Bahamas fue comprar cobre a la minera estatal a un precio comparativamente bajo y vendérselo a precio de mercado a los chinos de Minmetals. El Servicio de Impuestos Internos después hizo pagar a Codelco cientos de millones de dólares por los impuestos que había evadido. Los antecedentes de Nicolás Eyzaguirre, en todo caso, todos estos antecedentes de Nicolás Eyzaguirre no han hecho sentido al Senado. Nicolás Eyzaguirre recién ha sido nombrado miembro del Comité Resolutivo de las Asignaciones Parlamentarias, o sea, el organismo que debe velar por los recursos que entrega el Estado y cómo se invierten en el Senado. O sea, acaban de designar a un irresponsable, a un notable irresponsable. Hay que reconocer que Nicolás Eyzaguirre venía con sus intenciones hace largo tiempo, y es coherente, porque lo que no sabíamos es que hace ya años había bajado de los patines a Codelco.
un irresponsable. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.